Andrea Maluf coordina esta actividad, así que adelante, Andrea. Adelante. Muchas gracias Susana, muchas gracias Eduardo por la introducción. Yo soy Andrea El Maluf, soy analista en formación del ILAB, del Grupo de Ecuador, y tengo el gusto de presentar esta mesa que nos convoca con el tema Las manifestaciones clínicas de la angustia. Sigmund Freud, en su texto de 1907, titulado El creador literario y el fantaseo, menciona que el poeta hace lo mismo que el niño que juega. Crea un mundo de fantasía al que toma muy en serio. Lo dota de grandes montos de afecto, al tiempo que lo separa tajantemente de la realidad afectiva. La obra literaria facilita la liberación de tensiones, así como la invitación a reinventarse. El semiólogo Roland Barthes, en 1994, refiere que al leer imprimimos cierta postura en el texto, que es nuestra invención, y es por esto que el texto es vivo. En la experiencia de la lectura emerge un suplemento de sentido que ni la gramática ni el diccionario pueden dar cuenta. La experiencia de la lectura no es algo que se dé en el simple acto de pasar los ojos por un texto. El proceso de intervención psicoterapéutica se torna una ocasión para leerse, narrarse y transformarse junto a un terapeuta que hace las veces de testimonio, acompañante en esta travesía. A través de un texto de Guy de Maupassant, El Orla, abordado por el Grupo de Estudios por un Psicoanálisis Plural de Bolivia, y de un sorpresivo material clínico que trabaja el Grupo Psicoanálisis Quito, debatiremos en torno al tema de la angustia y su clínica, inscribiéndose en la tradición freudiana de apoyarse en el arte, la literatura, la filosofía para nutrir al psicoanálisis. En esta mesa que aborda las manifestaciones clínicas de la angustia, la literatura hace su aporte, siempre generoso y muchas veces anticipatorio. Primero vamos a comenzar con la mesa, con el texto que lo trae el Grupo Psicoanálisis Quito, lo va a presentar Silvia Velastegui. Ella es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, psicoanalista, miembro directo de IPA y miembro del Grupo Psicoanálisis Quito, junto a Álvaro Carrión, psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. De igual manera, psicoanalista, miembro directo de IPA y miembro del Grupo Psicoanálisis Quito. Así que, Silvia, te doy la palabra. Podemos comenzar con esta agradable lectura que nos van a traer. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Comienzo. El dolor psíquico como angustia moral, se llama el trabajo. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte, que me vuelve el temor al pensamiento. Es del primer canto de la entrada al infierno de Dante Alighieri. A la manera de un material clínico. Una persona que se identifica como Francisco llama a pedir cita. Manifiesta que ya hizo una llamada anterior y que esta no fue respondida. Se disculpa por ser tan insistente, ya que necesita que se le atienda lo antes posible. El día de la primera entrevista se presenta puntualmente. Es un hombre de aproximadamente 36 años, de agradable trato y de aspecto demacrado. Según afirma, se halla indispuesto por una enfermedad pulmonar que se manifestó de manera intempestiva hace 2 años, junto a una constipación del estómago que lo ha acompañado desde la más tierna infancia, a lo que se deben añadir frecuentes migrañas a la par que insomnio y ataques de hipocondría. Al preguntarle sobre el motivo de consulta, Francisco refiere que desde pequeño se manifestó en él una acusada angustia, sobre todo si tiene que desenvolverse en un medio en el que se encuentran presentes personas ajenas a su familia y a conocidos. Sostiene que esta dificultad ha sido un grave inconveniente a la hora de encontrar un lugar para él en el mundo. Fruto de este inconveniente, no logró elegir con facilidad una carrera
pasando de una facultad a otra, cosa que le llevó a tener problemas con su padre, que siempre esperó mucho de él. Mi padre, dice, seguramente deseaba un hijo con atributos muy distintos a los que yo poseo, ya que más que virtudes tengo defectos. Él deseaba un hijo fuerte y yo no lo he sido, un hijo inteligente y yo soy apocado y tímido. Hubiese deseado un hijo valiente y yo soy demasiado pusilánime. Buscaba a alguien que cuide de mi familia y yo, en cambio, necesito el apoyo y cuidado de la mía. Para ser el primer hijo entre 6 hermanos y hermanas, soy algo así como una completa decepción. Es triste, realmente triste, que yo me haya constituido en, ¿cómo le digo?, una disculpa para que mi padre haga de mí su objeto, el depositario de sus iras, de su rabia, de su desprecio y de su frustración. Se precipita en un llanto que le resulta muy difícil de contener. Durante la primera entrevista, mira con fijeza un punto entre él y el lugar en el que me hallo sentada. Mientras pasan los minutos, se lo nota agitado y un tanto sudoroso. Al señalarle su estado de intranquilidad, manifiesta que intuye que el tiempo se está acabando. Ríe con nerviosismo. Y él, que no había pensado decir mayor cosa en esta reunión, tiene algo atravesado en la garganta. Dice no haber podido dormir algunas noches, y es simplemente el temor. Es algo que realmente me deja sin voluntad, que juega conmigo como quiere. Ya no sé dónde estoy, no distingo la derecha de la izquierda. Al manifestarle que ese gran temor que siente debe estar relacionado con algo, refiere Francisco que no tengo a nadie salvo el temor. Me abrazo a él y convulsivamente nos debatimos las noches enteras. Pero, dice, no piense que estoy solo. La verdad estoy indefenso frente a... Bueno, ya le contaré. Se le señala el aspecto dramático de su expresión y la tendencia a dejar las frases incompletas. Y Francisco manifiesta que es así como siente las cosas, a más de no querer hablar de ciertas cuestiones en este momento, ya que necesitaría un mayor tiempo, y es por eso que dejo mis frases sin terminar. Se conviene en tener 3 sesiones semanales y se fijan los horarios y honorarios. Antes de salir, Francisco refiere que le ha hecho bien el poder hablar, como lo ha hecho de temas que los trata con pocas personas o con nadie en realidad. Refiere con una sonrisa dibujada en su rostro, me alegra haber venido. Segunda entrevista. Se comunica a Francisco el día de la segunda entrevista a la mañana mediante un WhatsApp para disculparse. Se siente abrumado por un fuerte dolor de cabeza y teme que se deba a un resfrío que se venía anunciando desde la primera entrevista. Dice no saber qué va a hacer, ya que su cabeza es visitada por ideas y por los personajes de sus lecturas en su insomnio. Pero el gran ausente, dice, es el sueño y por ende el reposo. Tercera entrevista. Francisco llega 10 minutos antes del inicio de la entrevista y permanece en la sala de espera. Al pasar a la consulta, se disculpa por no haber podido asistir a la segunda reunión programada. Dice haber estado congestionado. Analista. No entendí la referencia a que su cabeza es visitada por ideas y por personajes literarios, a la manera de una congestión. Eso lo mencionó en su mensaje. Francisco. Sí, eso le dije. Tuve un sueño la noche del día en que conversé con usted. ¿O fue al día siguiente? Creo que fue al día siguiente. Leí una anécdota del escritor ruso y... Analista del escritor ruso. Francisco. A Dostoyevsky le visitan 2 amigos, Grigoriev y se me fue. Espero acordarme. Esos 2 amigos le felicitan por su libro de manera efusiva. Le besan al mejor estilo ruso. Y luego de 2 horas de conversar se despiden y Dostoyevsky los mira desde la ventana de su departamento mientras se alejan. Ya me acuerdo, es el crítico Nekrasov. Él se siente conmovido y se pone a llorar del regocijo que le produce la visita. Es el día más feliz de mi vida, dice, pero se pregunta,
¿por qué estos aristocráticos amigos me dicen lo que me dicen? ¿Por qué tan finos señores me dicen a mí, un hombre tan tosco, poco pulido y vulgar, lo que me dicen? ¿Tengo yo derecho a que me traten tan bien cuando soy alguien a quien solamente y de manera natural deberían despreciar por bajo e impuro? Soñé que yo era Dostoyevsky y desperté gimoteando y con sollozos que no podía controlar, hasta el punto que quise ver por mi ventana, desde la que lo único que se podía ver es la oscuridad de la noche, y solo ahí, en ese instante, entendí que había sido un sueño. Me acordé de haber leído el relato de ese pasaje de la vida del ruso, a la vez que me percaté del intenso dolor de cabeza que tenía. Ya no pude conciliar el sueño. Serían las 2:30 de la mañana y ya no pude dormir más. No obstante, el tema de los personajes volvía y volvía en cada detalle. Analista, ¿con qué relaciona su sueño? Francisco, siempre he admirado al ruso, siempre, hasta desear ser yo su descendiente. ¿Quién pudiera escribir como él? Analista, usted me habló de su padre en la primera cita. Digamos que usted desciende de él en los hechos. Y me dijo algo parecido sobre usted mismo a lo que piensa el Dostoyevsky de su anécdota y del sueño. Algo de eso me parece le conmocionó. Francisco, muy fuerte lo que me dice. Mire, me muestra sus manos. Estoy temblando como una hoja. Ay, doctora, ¿por qué la angustia? ¿Por qué? ¿Le parece un sueño de angustia? Francisco, no es un sueño de angustia, pero con lo que usted lo relaciona, sí. Analista, ¿a qué se refiere? Francisco, a mi padre. Analista, explíquese. Francisco, hace poco me preguntó él por qué decía yo que le tenía miedo. Como de costumbre, no supe darle una respuesta, en parte precisamente por el miedo que le tengo, en parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. He pensado responderle por escrito, mas será de un modo imperfecto porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a él, incluso escribiendo, y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio. A mi padre la cosa siempre le ha resultado muy sencilla, al menos en la medida en que ha hablado de ella delante de mí y delante indiscriminadamente de muchos otros. Él piensa más o menos lo siguiente: he trabajado a destajo mi vida entera, he sacrificado todo por mis hijos, muy especialmente por ti, lo que te ha permitido vivir por todo lo alto. Te he dado completa libertad para estudiar lo que te ha apetecido. No has tenido motivos de preocupación en cuanto al pan de cada día. O sea, no tienes motivos de preocupación. No te he exigido a cambio gratitud, ya que conozco la gratitud de los hijos. Pero sí al menos cierta deferencia, alguna que otra simpatía. En lugar de eso, tú siempre te has escabullido de mi presencia, refugiándote en tu habitación, en los libros, en amigos alocados, en ideas exaltadas. Nunca has hablado abiertamente conmigo, y mientras por mí no mueves un dedo, por los amigos lo haces todo. Si se resume lo que piensa mi padre de mí, el resultado es que no me echa en cara nada propiamente inmoral o malo, pero sí frialdad, rareza, ingratitud. Y me lo echa en cara de una manera como si fuese culpa mía, como si yo hubiese podido cambiarlo todo con solo dar un giro al volante, mientras que él no tiene la menor culpa, como no sea la de haber sido demasiado bueno conmigo. Analista, ¿considera que su padre no lo aprecia? Francisco, es más enrevesado que eso. No es fácil para mí explicar todo lo que siento, a pesar de haberle puesto cabeza mucho tiempo. Viene desde que era pequeño y es cuestión de toda una vida. Analista, le escucho. Francisco, la presencia de mi padre ha sido tan grande y lo es, sin lugar a duda, que me ha marcado a mí y a toda mi familia. De niño, la figura de ser tan gigantesco copaba todos los espacios. Cualquier opinión la tenía que despreciar, como nos despreciaba a todos nosotros.
Cuando yo emprendía algo que no le gustaba, me amenazaba con el fracaso y mi respeto a su opinión era tan grande que ese fracaso, aunque tal vez viniese más tarde, ya era inevitable. Con mi padre me siento intimidado todo el tiempo. Cualquier acción de mi parte es sistemáticamente desaprobada por él. Percibo que hay una gran lección que no he logrado comprender, que mi padre puede ser injusto. Así y todo, termino yo dándole razón. Me volví de pequeño un niño gruñón, desatento, desobediente, con la mente puesta siempre en la huida, casi siempre en la huida interior. No es que mi padre me castigara físicamente, pero aquellas voces, aquel rostro encendido, los tirantes que se quitaba apresuradamente y los colocaba en el respaldo de la silla, todo eso era casi peor para mí. Es como alguien a quien van a ahorcar. Si lo ahorcan de verdad, ha muerto y todo ha terminado. Pero si tiene que ver todos los preliminares del ahorcamiento y solo cuando le cuelga la soga delante de la cara se entera del indulto, puede que quede dañado para toda la vida. Por donde se mirase, siempre incurría en falta frente a él. Y eso que no le cuento la vergüenza que me ha producido siempre el trato grosero que mi padre gastaba con las personas que él empleaba. A un empleado que estaba disminuido por una enfermedad le gritaba, aparentando que él no le oía, que reviente ese perro enfermo. O los gritos y palabrotas que profería cuando alguien se equivocaba. La penosa perplejidad y la infinita vergüenza que sentía me hundían. Toda esa furia que atemorizaba y que se cebaba con aquellos que indefensos necesitaban de su trabajo, haciéndolos dubitativos, titubeantes, ofuscados, tal como él quería verlos y así considerarlos objetos de sus bravuconadas, un verdadero rufián. Analista, rabia, enojo y culpa hacen que no se sienta merecedor de nada. Francisco, sí, tiene razón, la culpa y la rabia sí vienen juntas. Pienso en Elisa, una de mis hermanas. Ella de pequeña era una niña sumamente pesada, cansina, miedosa, descontenta, siempre con sentimiento de culpa, exageradamente humilde, maligna, vaga, comilona, tacaña. Yo casi no podía mirarla, ni en modo alguno dirigirle la palabra. Tanto era lo que me recordaba a mí mismo. De un modo tan parecido a mí estaba ella bajo el poderoso influjo de la educación de mi padre. Sobre todo su tacañería me resultaba odiosa, ya que posiblemente la mía era aún peor. Mire usted, la tacañería es uno de los síntomas más claros de que se es profundamente desgraciado. Analista, ¿mira a otros como en realidad se mira a usted? ¿Lo dejamos ahí por hoy? Francisco, ¿puedo seguir hablando de esto la próxima reunión? ¿No es algo que le incomoda? Analista, de ninguna manera. Francisco, es que, como usted puede ver, tengo la sensibilidad a flor de piel. Reflexiones con respecto al material presentado. La aproximación que buscamos realizar tiene como objetivo establecer ciertas referencias a consideraciones conceptuales que permiten de manera objetiva explicar las condiciones subjetivas que dan cuenta de una forma muy particular de sufrimiento psíquico, donde muchos de los síntomas, especialmente los que aparecen en el cuerpo, además del despliegue de la angustia, nos remiten al peso que adquiere la realidad psíquica con la que se ven enfrentados muchos pacientes, vertiendo en la clínica su padecimiento. A la vez se pueden vislumbrar los caminos que han seguido ciertos destinos personales para hacer frente al dolor y el malestar psíquico que les restan potencia como individuos. En el material clínico de Francisco, los grandes temas que se vislumbran son la angustia y la cuestión del padre, donde en definitiva su novela familiar tiene un sustento y se organiza en función de aquella figura. El orden que adquieren las formas familiares y relaciones de parentesco, las costumbres, el vínculo paterno-filial, las prescripciones o las proscripciones, etc. A partir de lo referido, las muestras visibles de las acciones de Francisco terminan suspendidas por los juicios adversos de un padre que no reconoce las bondades de nadie que no sea él mismo.
No obstante, este tema pertenece a un juego que resulta engañoso, ya que no sabemos si la enormidad de la animosidad del padre se debe a él o a la hostilidad que siente Francisco hacia él como articulador para la generación del miedo, que es una de las tantas caras de la angustia. No nos olvidemos que el relato del que partimos da cuenta de un orden que es descrito por Francisco y en ese sentido responde a su propia construcción, en la que su lugar es un espacio colmado de características perniciosas y de situaciones hostiles. Frente a ello, debemos estar persuadidos que el relato de Francisco es su propio relato y da cuenta de aspectos determinantes de su propia vivencia y no es el reflejo de una realidad en tanto tal que le es adversa. En la exposición de Francisco, durante las entrevistas, muestra un orden subjetivo que condensa elementos de una organización externa a él, donde rige un sistema que le es adverso, signando una interioridad en base a prohibiciones que ponen coto a su propio deseo, cuestión que restringe de tal manera su propia subjetividad que lo sumen en el desvalimiento y en un marcado conflicto donde la angustia es el resultado. La distancia entre el propio yo de Francisco y el ideal que representa su padre lo deja sumido en la falta de recursos al reconocerse carente de los atributos que lo hacen aceptable. Hipotéticamente podemos apuntar en términos generales que la angustia como estado afectivo sentido por el yo es la consecuencia de un conflicto psíquico. Por una parte, en el caso de Francisco, una primera alusión al conflicto es al que separa el yo de un ideal inalcanzable. Por otra parte, la instauración de la norma y la exigencia de una manera de proceder que aparece en la vivencia subjetiva de Francisco como avasallante debido a su propio desvalimiento como sujeto que depende de manera sensible de las figuras parentales, depositando en ellas la potestad de decir con respecto a su vida en momentos en que tal dependencia se estima anacrónica. El devenir de las relaciones familiares y en especial el predominio que adquiere sobre él la figura paterna nos permite situar cambios en el psiquismo de Francisco, donde la tan mentada tensión con el padre deja como saldo un orden interno donde la exigencia normativa y prohibidora del superior acarrea un conjunto de limitaciones al yo. Este se ve aquejado de angustia cuando teme frente a sus deseos que no solo puede verse condenados si adquieren el estatuto de hechos consumados, sino en el momento que hacen su debut en el dominio de la fantasía. La angustia en este sentido se magnifica coartando al yo. El peligro que percibe el yo de Francisco en forma de angustia lo invade de un modo que le invade el manejo de sus propios recursos y de manera semejante pone en jaque a sus aspectos narcisistas que desdibujan la imagen coherente que busca tener de sí mismo. Conocemos lo que Freud llama angustia moral. Nos remite a la dinámica que adquiere la relación de un sujeto con los aspectos normativos que llegan a ser propios, como consecuencia del proceso de organización y construcción psíquica que conlleva el pasaje por el complejo de Edipo. No obstante, ¿cómo esta cuestión se juega en Francisco? ¿Qué de todo esto condiciona el surgimiento de sus síntomas tanto psíquicos como físicos? Si bien elaboramos la información de 2 entrevistas, que de lo vertido en las entrevistas nos permite acercarnos a la matriz en el material clínico de los elementos que son la fuente del conflicto dentro de la compleja urdimbre que nos trae el caso. No hay que olvidar que el conflicto psíquico es una condición estructural en el funcionamiento psíquico, tal como lo formula Freud, cuando busca dar cuenta de una tópica, una dinámica y una economía psíquica, sea o no generadoras de síntomas. De lo señalado resulta que el conflicto no es algo que deba ser observado de manera particular, sino la forma en la que el psiquismo se expresa en términos de los medios de los que se vale para tramitar los montos en juego.
Así, en la fobia, los manejos inhibitorios priman. Como en la neurosis obsesiva, las conductas ritualistas cumplen una importante función frente a la angustia, mientras que en la histeria acompaña a síntomas conversivos. No hablamos de la angustia generada por un acontecimiento que pone en riesgo a un sujeto, transformando su reacción en angustia, que es cifra de un peligro, sino de la angustia neurótica. Esta no tiene explicación fáctica, propiamente, a pesar de constituirse a partir de eventos como los que genera el padre de Francisco, gritos, insultos y amenazas. Estas y otras acciones lesivas repercuten en la psiquis a partir de la forma en que son metabolizados los estímulos, produciendo una gama de efectos, cuya causa escapa a la conciencia de quien sufre angustia. La cantidad de posibles determinaciones que genera el dolor moral del que da cuenta Francisco quedan suspendidas en el tiempo de un proceso de trabajo, mientras de lo que podemos estar seguros es de que su yo se halla inundado de un afecto que lo disuelve y no le permite reaccionar, paralizando su acción y precipitando su rendimiento psíquico en el vértigo de la confusión. Es algo que realmente me deja sin voluntad, que juega conmigo como quiere. Ya no sé dónde estoy, no distingo la derecha de la izquierda. Hasta ahí el trabajo. Este trabajo lo realizamos junto con Álvaro Carrión. ¿Okay? Es una ficción, lo hicimos como si fuera un paciente en función principalmente de la carta al padre de Franz Kafka, ¿no? Por eso el nombre Francisco, también de las cartas a Milena del mismo autor y de la biografía que hace de Kafka Rainer Stack, que se llama Kafka, los años de las decisiones. Gracias. Muy bien, muchas gracias Silvia y Álvaro. Bueno, voy a presentar ahora a Rosario Alarcón Mondoño. Ella nace en Sucre, Bolivia, y a nivel técnico tiene diplomas de secretariado, inglés, masoterapia y gimnasia. A nivel superior, estudia licenciatura en psicología en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires y la Universidad Católica Bolivariana, en sus siglas UCB. Realizó prácticas profesionales en Buenos Aires, en Río Abierto, Hospital Marcelo T. de Alvear, en Aluba, Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, conexa al Hospital Gastroenterólogo en Buenos Aires, y tratamiento de problemas infantiles en el Hospital Fernández en Buenos Aires. Realiza su formación psicoanalítica basada en los 3 pilares, igualmente en Buenos Aires. Y crea la asociación Semilla de Vida, una ONG sin fines de lucro, con 20 años de trabajo continuo en proyectos sociales y con la colaboración de la cooperación internacional. Bueno, para no extenderme, es un CV un poco extenso. Voy a continuar. Realizó asesoramiento de tesis para alumnos de la USB y colaboró en ayudantía de psicoanálisis en la UCB, dictó cátedra de psicología comportamental en la Universidad Nuestra Señora de la Paz y actualmente trabaja en consultorio particular en clínica de adolescentes y adultos, forma parte del grupo de psicoanálisis plural dirigido y creado por Andrés Gautier, psicoanalista de la IPA del grupo de Bolivia. Así que le damos la palabra a Rosario Alarcón y una vez que termine su presentación vamos a abrir a todos quienes desean participar, pueden pedir la palabra por el chat o escribir sus preguntas e inquietudes también utilizando el chat, ¿sí? Voy a presentar el grupo de Bolivia que hoy tenemos el gran día de estar todos juntos. Hemos aprovechado este día para juntarnos. Y tenemos aquí a Andrés Gautier, tenemos Víctor, médico técnico de informático hoy. Tenemos a Noelia, psicóloga, y a Rosario, que va a presentar, y yo misma, antropóloga, siguiendo lo que Eduardo ha dicho. Somos un grupo interdisciplinar o multidisciplinar
que intentamos aportar al psicoanálisis y que el psicoanálisis también nos aporte a nuestra disciplina. Y entrando en la presentación de Rosario, va a exponer un relato corto de Guy o Guy Maupassant, francés, nacido en 1850, y va a relatar exactamente el cuento literario llamado El Orla, que es simplemente un testimonio suyo propio de angustia que relata en un real emergente como personaje siniestro del relato. Le doy la palabra a Rosario. Gracias. Bueno, agradecer muchísimo por la invitación de Susana Valparta y de todos los integrantes de la IPA y del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Y debido a esto voy a hacer mi primera presentación y espero que les guste, y obviamente en este sentido también la angustia ha movido la brújula para que yo personalmente pueda exponer este relato. Bien, siguiendo un poco lo que Freud introduce respecto a la angustia, sabemos que Freud va a presentar durante su obra y va a hablar de dos tipos de angustia. Una que está muy vinculada a una angustia que se transmuta en síntomas y miedos angustiosos a partir, digamos, del hecho de que es una angustia que no tiene, es una angustia muy ligada a la libido sexual que se transmuta de alguna manera en síntomas. Pero una segunda teoría de la angustia, ya Freud nos va a hablar de, en el año, en su texto de 1926, que va a estar vinculado al hecho de que hay una angustia que tiene que ser descargada por algún miedo, por algún síntoma, por alguna situación traumática, o también por alguna presencia de los siniestros. En ese sentido es que esta descripción del Orla tiene que ver con una presencia de la angustia dentro de la literatura y sobre todo hace hincapié en lo que significa lo ominoso cuando está presente en la literatura un personaje siniestro. Bien, el autor del Orla va a describir todo lo que ocurre a través de un diario. Por esa razón, esta introducción esta descripción tiene que ver con un diario del propio autor. El 8 de mayo, dice, es un día hermoso. Él está en Rouen, que es aproximadamente 1 hora y media de París, y él se presenta como que está dentro de su casa. Hay un hermoso jardín y él desde la ventana, desde su casa, puede ver el río Sena o parte del río, y puede imaginarse que él está en una casa muy agradable, está tendido sobre la hierba, delante de su casa hay un bello jardín, y él emocionado ve cómo a través de su ventana se presenta un barco que es en realidad un barco de banderas brasileras, y él dice que realmente le encanta vivir en esa casa porque él se siente muy identificado dentro de esa casa y de ese mundo, porque era la casa de su niñez. Posteriormente, él empieza sin ningún, le viene fiebre y tiene una sensación extraña de tristeza. Esta fiebre lo afecta en su cuerpo y su alma. Entonces a él se le presenta una idea muy horrible de que tiene un peligro inminente que lo amenaza dentro de su propia casa. Entonces aparece una sensación de extrañeza, por lo que él decide consultar con su médico, y su médico le dice que no tiene absolutamente nada a nivel clínico. Pero él vuelve a su casa y vuelve a sentir este peligro inminente que lo amenaza y le da una sensación de muerte. Bien, este peligro inminente ya tiene que ver con lo que nosotros conocemos en una experiencia, con algo que tiene que ver con la angustia, ¿no?
Él no sabe qué es lo que realmente le está pasando, pero siente su peligro inminente. Bueno, este peligro inminente ya nos hace plantear a nosotros el tema de la angustia como un signo señal que aparece en lo real, dentro de la realidad psíquica de este personaje. Por lo tanto, es una experiencia de desamparo que empieza a sentir el personaje frente a la situación de peligro que puede remitirnos a nosotros a una angustia vinculada al nacimiento, a la pérdida de un objeto querido, a la angustia misma de una señal que alerta al sujeto del peligro que está viviendo. Bien, el 18 de mayo, el sujeto, después de consultar con su médico, se da cuenta de que no puede dormir en las noches. Siente que alguien se le aproxima, lo mira, se sube a su cama, se arrodilla sobre su pecho y con sus manos lo estrangula y boca a boca absorbe su energía. Entonces, este personaje del cuento ya se siente absorbido como una sanguijuela, ¿no? Se siente absorbido por un ser invisible, extraño, que le está chupando toda su energía. Es más, es decir, lo estrangula y siente ya ya no es una sensación de peligro, sino que siente que alguien se está apoderando de su cuerpo. Entonces acá ya empieza la angustia muy en estrecha vinculación con el delirio del personaje del cuento. De pronto, o sea, esta sensación de opresión que tiene en su pecho, de un temor confuso, irresistible, el temor a morir, el temor a estar en su propia cama, hace que él suba a su habitación y cierre los cerrojos, ¿no? Tiene mucho miedo, un miedo que se confunde con la angustia, y obviamente va a revisar debajo de la cama, va a ver qué es lo que tiene en los armarios, empieza a sentir que esta presencia de este ser invisible está cada vez más cercana al personaje. Entonces, esta angustia es lo que realmente no engaña, porque realmente no se desplaza. No es como los sentimientos de miedo, amor, odio, envidia, que van desplazándose en el transcurso de la vida de cualquier persona. Acá lo que se siente es que la angustia está siempre presente, rodeando a esta sensación de inminencia, de algo siniestro que le va a pasar y que es obviamente es signo de lo real. Entonces, seguimos con el diario y el 5 de julio dice este sujeto: estoy enloqueciendo. Antes de dormir dejaba, dice, una botella de agua y de leche y nadie la tocaba. Pero él se despierta y ve cómo la botella de agua y de leche están completamente vacías. Por lo tanto, dice, voy a dejar esta noche una botella de agua, de leche y de fresas y de pan para ver qué es lo que pasa. Y en realidad, al día siguiente, todo está intacto, menos la leche y el agua. Entonces él empieza a darse cuenta que está en una locura delirante. Empieza a sentir que este personaje no solamente se le sube en la cama, le chupa su energía, sino también que empieza a manipular objetos que están dentro de su dormitorio y que empieza a ser parte de su vida cotidiana, especialmente en las noches, pero no solamente en las noches. Entonces decide viajar a este personaje a París y volver, y resulta de que cuando él vuelve dice, voy a salir por el jardín a dar una vuelta. Entonces el personaje ahora se encuentra en su rosedal de su jardín y de pronto ve algo extraño. El tallo de una rosa se dobla y se mueve a través de su mano y permanece en el aire inamovible. Hay un ser invisible que lo persigue y lo visita todas las noches. Ya empieza, además del delirio, a tener alucinaciones. Es decir, como parte de su delirio,
hay que pensar que estas alucinaciones se suman al delirio de persecución y de control de un ser invisible. El delirio de control está, pues, es parte del delirio de persecución como parte de un mismo fenómeno estructural psicótico. Entonces, esto nos habla de la particularidad del lenguaje en un sujeto en su estructura, pero de la singularidad de fijación a un modo de goce narcisista y autoerótico, porque está mucho más allá de, mucho más antes, vamos a decir así, del desarrollo de la teoría funcional parcial freudiana. Entonces, este sujeto del lenguaje, que se enfrenta a un otro, que es un otro invisible, que es un otro de un lenguaje que no puede decir todo de la angustia, empieza a crear un neologismo y dice, ¿quién es este personaje que se acerca a mí? Bueno, ese personaje que se acerca a él mismo pone un nombre y dice, es el Orlat. Orlat, que en francés quiere decir que hay algo allí afuera que lo está controlando en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones, y que lo está controlando como objeto de sumisión, de aplastamiento, de maltrato absoluto, de ser devorado por un otro, que está a merced del otro. Entonces está dentro de una dialéctica del amo y del esclavo. Él se torna esclavo frente a este ser invisible que es el Orlat. Bien, él decide que no puede seguir de esta manera porque sale a pasear por el jardín y el Orlat está detrás de él, detrás de sus talones. Un día llega a su casa, se ve él con su imagen frente al espejo y resulta que no se reconoce en el espejo, porque hay una sombra que está atravesando el espejo. En este sentido, él pierde su identidad, no sabe quién es. Ahí empiezan los síntomas de despersonalización. El sujeto se da la vuelta y se cae porque no reconoce su propia imagen en el espejo. Cae, por tanto, su propia identificación frente al espejo, pero empiezan los síntomas de despersonalización. Es decir, ¿es él o es el otro que está ahí? ¿O quién es él realmente? Bueno, posteriormente deja un libro sobre la mesa donde él acostumbra a leer todas las noches. Resulta que las hojas del libro empiezan a dar vueltas, ellas solamente dan vueltas, y él dice, bueno, no, él está acá en mi habitación. Entonces tiene una alucinación donde piensa que este personaje está leyendo lo propio que él lee. Bueno, cada día empeora más su estado de ánimo y decide pues que esta angustia que emerge de esta sensación frente a este otro, que es un otro siniestro, que es un otro del ominoso, que es un otro del que se puede decir algo, pero no todo, entonces decide quitarse la vida. Y es muy interesante porque primero dice, antes voy a tratar de matarlo a este personaje. Entonces, ¿qué hace? Sale de su casa, hay 2 lámparas de aceite y decide quemar la casa para ver si este personaje que lo sigue constantemente y que le produce tanta angustia puede morir. Quema la casa y este personaje no muere. Por lo tanto, él ve desde su jardín como la casa arde y se pregunta, bueno, ¿realmente habrá muerto el Orlat dentro de la casa? Dice, no, parece que no, tengo una duda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que quitarme yo mismo la vida, dice él, y de esta manera él decide convocar a su propia muerte. Realiza un pasaje al acto, no solo quemando la casa, sino que en el río, porque a él le gustaba mucho remar en un barco pequeño, decide matarse. Y por lo tanto,
es la única forma de muerte del Orlá cuando él decide por su propia vida a través de su propio suicidio. Entonces, el personaje piensa delirantemente que hay un vampiro que se alimenta hasta de su propia sangre. El Orlá evidentemente está fuera, pero también está dentro del sujeto, porque es una proyección de la propia imagen del sujeto en este otro personaje, que no pasa solamente por el estadio del espejo, donde hay un doble que se juega, sino también está en juego la mirada del otro como un otro siniestro, frente al estadio del espejo planteado por Lacan. En 1932, él nos va a hablar de que el sujeto siempre se ve ante una imagen, que es una imagen de una gestalt que no está completa. Entonces, él necesita la mirada del otro, que en este caso sería la mirada del otro primordial, la madre o la cuidadora, que pueda, digamos, verificar el júbilo que este niño siente de su propia imagen incompleta en el espejo. De esta manera, la literatura toma el doble como este yo ideal que aparece en la literatura, pero también a partir de un gran otro, donde se juega la mirada escindida del ver, es decir, que el ver es a nivel anatómico, pero la mirada es una mirada que va más allá del ver, porque esta mirada es la que le da consistencia a este ser en formación. Y acá en el Orlá queda claramente vislumbrada esta decisión entre el ver y la mirada, y aparece también el hecho de que este personaje del cuento, ¿a quién da, digamos, a quién otorga poder? El niño otorga poder por la mirada misma a su madre, pero acá este poder asimétrico del otro siniestro respecto al sujeto da lugar a que se pueda pensar en el sometimiento. También se pone de manifiesto el inconsciente en el Orlá con que cómo aparece el enigma del deseo ante el otro respecto al deseo del propio sujeto. También la imposibilidad del sujeto de reconocerse en esa imagen narcisista del semejante, imagen narcisista que tiene que ver con la figura del doble, donde la despersonalización empieza con el no reconocimiento de la imagen especular y su resquebramiento. También podríamos pensar el nombre de ese extraño que se le impone con palabras impuestas que son epifanías. Estas epifanías son justamente las que aparecen mucho en la literatura para hablar de sujetos humanos que son al principio hablados por el otro del lenguaje. En realidad todos somos hablados porque estamos arrojados, eyectos, como dice Heidegger, al mundo, y es el otro del lenguaje de la cultura que nos va a dar un advenir como sujetos. Y por último, plantear esto del pasaje del acto como que la angustia está muy fuerte, porque es cuando un sujeto, la angustia lo nubla demasiado para caer en esta impulsión violenta que significa un vértigo al abismo y que representa el suicidio. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, vamos a dar paso ahora a las intervenciones. No sé, Perla, ¿quisieras participar? Puso una interesante intervención en el chat, pero quisiera ver si deseas la palabra para... Me es más fácil hablar lo escribí porque pensé que no se podía participar hablando. Bueno, muy impactante la presentación que hicieron de Silvia y Álvaro por el tema de este juego que pudieron hacer, de poder hacer de un trabajo que era en sí sublimatorio, otro trabajo sublimatorio, ¿no? Pasar de una narración a un ejemplo clínico. Yo les confieso que yo me lo creí al principio, para mí era un caso clínico,
Así que realmente muy interesante. Me pareció muy interesante la falta a la segunda entrevista, y ahí se me conectó con que él viene y pide disculpa, ¿no? Ahí ya hay como una antorcha que señala qué le está pasando a este muchacho, para mí es un caso, ¿no? Y porque Freud pide una disculpa por llegar tarde al entierro de su padre. Y él viene y pide una disculpa porque de algún modo se hace cargo de los pecados, entre comillas, de ese padre de la horda, de ese Urfater, que está tan bien descrito en la cuestión clínica, ¿no? Y vemos sus efectos que generan una angustia insoportable, como la presentación clínica de los efectos superyoicos, ¿no? La máxima angustia. Por un lado dice, el padre le dice que no le pide nada, pero evidentemente le pide la vida. Y después yo me preguntaba, pero ¿qué capacidad de discurso tiene este chico? Ahí se me aclaró cuando ustedes dijeron que es un trabajo hecho sobre, ¿no? Porque él en un momento, desde su desamparo, dice, no tengo a nadie, pero tengo el temor. O sea, tiene esa angustia tan fuerte que lo habita. Yo pensé, seguro que cuando empezaron a hablar del personaje del ruso, dije, seguro Dostoyevski. Pero dije, ¿cómo este muchacho ya está leyendo Dostoyevski? Y la exigencia de vida del padre hacia él, lo dice tan claramente, lo tengo puesto en la cabeza, ¿no? Estas cuestiones donde el sometimiento superyoico, con lo que nosotros nos encontramos en la clínica y con lo que trabajamos siempre para pasar a otra cosa, lo tiene puesto y le dirige la vida, le dirige todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y me gustó mucho la articulación con el tema de la horda, donde ahí se ve la dimensión de angustia que lleva el pasaje al acto. Ahí no hay retorno. Y está muy, muy claramente trabajado. Bueno, muchas gracias, me gustaría tener los trabajos. Muchas gracias, Perla. Gracias, Andrea. Tenemos a alguien que desea pedir la palabra. No lo tengo identificado con nombre, lamento. Dice GP, esta vez Soy yo. Ah, ya. Listo. Javier. Soy yo. Hoy lo cambié el nombre, pero ahora que se volvió al mail. Bueno, los felicito realmente a Rosario, a Álvaro y a Silvia, ¿no? Son dos excelentes textos, ¿no? Hoy Eduardo decía al principio que nosotros tenemos muchas formas de establecer una lectura de los materiales, que convivimos con distintas escuelas, teorías, y al mismo tiempo tampoco somos totalmente fieles a cada una, sino que se producen en la singularidad de cada uno cruces que toman distintos aspectos de la teoría, porque las teorías no pueden dar explicación total a los fenómenos de la experiencia analítica, de la experiencia humana, ¿no? Pero recordé que hace muchos años, más de 10, yo di un seminario en Quito sobre la angustia, ¿no? Y en ese momento, bueno, tanto Álvaro como Silvia habían hecho un texto sobre ese seminario, y lo que trataba de aportar en aquel momento era la diferencia que establecía al concepto freudiano de angustia consecutiva a la pérdida de objeto, el concepto lacaniano de angustia consecutiva a la presencia demasiado cercana del objeto de deseo, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, Álvaro, que además tiene conocimiento de lo que escribió algo sobre el amo y el esclavo de Hegel, ¿no? Era así Álvaro, me parece, ¿no? Silvia escribió algo sobre Juanito, me parece, pero Álvaro sobre el amo y el esclavo. Y me parece, me acordé justamente porque me parece que en las dos situaciones, Rosario lo menciona esto, ¿no? Pero bien podía estar en la situación creada, tan estupendamente creada por Silvia y Álvaro, la misma situación del amo y el esclavo en la relación de este hombre con su padre,
¿no? No voy a extenderme mucho porque esto da para hablar larguísimo, ¿no? Pero es muy distinto pensar que la angustia es frente a la pérdida de un objeto amado que pensar que la angustia es frente a la presencia de un objeto prohibido y que esa presencia genera algo de lo que podría ser llamado lo unheimlich, ¿no? Que también lo trajo Rosario explicado, ¿no? Y que es algo que además está vinculado con el goce y con lo real, que lo trajeron ambos muy bien, me parece, tanto en el caso de Silvia y Álvaro como en el de Rosario, que además lo explicitó, porque en el caso de esta situación que trae Rosario, aparecían también elementos alucinatorios, y creo que en el otro caso que ellos crearon también había elementos psicosomáticos o hipocondríacos que estaban allí en juego, que dan cuenta también de un contacto con lo real, de la cosa, lo psicótico de la cosa, ¿no? Bueno, esto me parece que es lo unheimlich, esto me parece que es el poder ver cómo dentro de esa queja terrible por no ser amado por el Padre y por ser despreciado, hay un goce brutal al que no puede liberarse y que el contacto con la vivencia de goce lo llena de angustia, ¿no? Lo llena de angustia, no es por una falta, en realidad es por falta de la falta, ¿no? No es por una falta, sino porque ese gran otro, como lo decía Rosario hoy, es un gran otro no castrado. Esto en Lacan aparece como la mantis religiosa, que en el momento del sexo después se da vuelta con esa cosa mortífera y le come la cabeza al macho. No siempre es así, pero para el ejemplo venía bien decir que la mantis siempre hacía eso. Y esto tiene que ver también con una cosa del pasaje al acto, que está puesto muy bien en los ejemplos. Lo felicito, realmente me parecieron dos joyitas, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Ahora voy a dar una ronda por el grupo de Bolivia y luego Álvaro y Silvia, si desean intervenir frente a la intervención de Pela y de Javier. Tienes la palabra, Andrés. Gracias. Bueno, estoy bastante entusiasta por los dos trabajos que han sido presentados, donde la clínica y la literatura nos dan resultados magníficos. Bueno, lo que ya Freud lo vive, lo transmite también con trabajos. Porque también me parece que estos dos trabajos se completan muy bien. En el sentido que el desafío, que es un desafío clásico que presenta Kafka, ¿no? Él presenta un desafío clásico de no responder a la imagen del padre. Puede ser de la madre o del padre. En este caso es la imagen del padre. Y esa transformación en un caso terapéutico, pienso que es muy bien logrado. Hay que decir que la carta de Kafka a su padre, él nunca la recibió. Lo que es fundamental, lo que quiere decir que ese conflicto anunciado, temido para Kafka, nunca lo enfrentó. Y es un desafío clásico del ser humano, por eso nos estamos todos expuestos a la angustia de atreverse a afirmar la diferencia ante el padre o la madre. Poder decir lo que tú quieres que sea, no lo soy. Necesita mucho coraje. Por demás, en una relación donde la decepción ya está presente, pero exponerse aún más a la decepción afirmando la diferencia, es un paso tremendo.
en la presentación de Silvia hay un paso, ¿no? Ahí el autor va donde busca una terapia, quiere decir un espacio propio de su propia identidad frente a un padre que niega esa propia identidad. Pero eso no tiene que ser suficiente. Si no hay el emprendimiento, que podemos hablar de atrevimiento, por eso es tan angustioso. Y la angustia es que uno está encerrado en algo donde no puede salir. Y esta situación, de una manera, también es empeorla. No sabemos quién es el otro, pero en muchos casos tiene que ver con autoridades paternales, donde la fuga, lo imposible de enfrentar, se transforma en locura. En otros casos se transforma en depresión. Pero ese atrevimiento de enfrentar la diferencia y el rechazo del padre necesita mucha fuerza, como para la mujer o el hombre que hace su declaración de amor con el riesgo de no estar aceptado en su declaración de amor. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Silvia, Álvaro. Me gustaría como complementar algunas cosas en relación que no se podía poner, como algunos datos que eran importantes. Por ejemplo, la carta al padre fue escrita en 1919 cuando Kafka había presentado a una novia a su padre, a su familia, y él en la misma carta, o sea, habla de cómo le defenestró, le humilló, y él hace caso a su padre, ¿no? Y entonces, como un hombre, la idea no era como analizar a Kafka, porque hace falta muchísimos elementos de a Kafka ahí en presencia, pero sí algunos puntos en relación a decir un hombre que sublimó, que escribió muchísimo, pero que no, que en vida no logró, por ejemplo, sentir que eran valiosos sus escritos como para ser publicados, y que más bien tuvo la propaganda de su amigo Max Brod, ¿no? Que fue él, el trabajo de él fue el que logró que todos sus escritos y todos se publiquen, sus obras. Y entonces esto sí nos remite como a la vida interior de Kafka, como muy conflictuado con, con esta relación con el padre, en donde el padre sí sabía que Rosario iba a ser como la aproximación desde Lacan, decía cómo vería un poco cuál sería la lectura de esta relación con el padre desde Lacan, y me parecía que es como Kafka enfrentado a un padre o sea, que no lo reconoce, ¿no? No lo reconoce, y que se enfrenta a esa pregunta que habla Lacan, ¿no? ¿Qué quieres, no? Como el padre, como un gran otro, ¿qué esperas de mí, no? Y el pensar que el padre no espera nada, que es un padre tan omnipotente que anula hasta el deseo de él y lo parasita, ¿no? En ese sentido me parecía que había como por ahí una posibilidad de conexión con lo que traían, con lo que traía Rosario, ¿no? También. Y eso, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, no, resulta interesante trabajar con un material literario. En este caso, pensando en Kafka,
Y claro, la carta del padre fue una carta escrita al padre, es decir, no tenía el objeto ni el destino, no era el destino un público general, sino el padre, la madre nunca la entregó, ese escrito no quedó, como decía Andrés, no fue conocido por el padre. Ahora, el tema, cómo construir algo, digamos, porque uno podría construir un lecho de Procusto, digamos, agarrar las partes que sean adecuadas, otras cortarlas. Acá lo interesante en todo la presentación y el acercamiento al material literario da cuenta de este elemento que mencionamos acá, un yo totalmente sumergido en angustia, ¿no? Que no hay una presentación que se constituya propiamente en una salida tipo, por ejemplo, editativa o un tema, es un yo que se sumerge, y esto se ve muy bien en las cartas, especialmente las cartas a Milena, y en ciertas referencias a Feliz también, ¿no? Que las tomo a Elías Canetti. Ahí se muestra ese Kafka, ¿no es cierto? Ese Kafka que se siente, que habla de la soledad, del temor, digamos. En la carta al padre es estremecedor el texto, ¿no es cierto? Tiene un impacto como texto, ¿no? Que a uno le conmueve. Ahora, esa construcción subjetiva, ¿no? Esta idea que mencionaba Perla del superior, ¿no es cierto? Pero vía esa parte normativa, ¿no es cierto? Extrema, muy ligada a la pulsión de muerte, de alguna manera, ¿no es cierto? Que exige que se cumpla y que lleve a un conflicto que es muy importante en Kafka y que queda presente, por ejemplo, en la carta al padre. Es decir, él, ¿no es cierto?, es totalmente desautorizado en sus elecciones de pareja. El padre, no, esa mujer no. No, a la otra, a esta chica Julie, le dijo algo terrible que a Kafka le conmocionó, que era algo así como, claro, esta chica se viste con una blusa, o sea, te sedujo, ¿no? O sea, eso es lo que pasa, o sea, como tratando como que esta chica no tenía valor o que era una cualquiera, lo cual, pero es curioso porque Kafka esperaba que el padre haga eso, porque en realidad él no quería asumir el hecho de tener un compromiso. Es más, no solamente no asumir, sino que su vida estaba ligada con la literatura. Es decir, esto es lo que le decía Feliz. A Feliz, en un momento dado, Feliz le dice, pero ¿por qué tanta afición a la literatura? Y Kafka le responde, no es afición, yo soy literatura, ¿no? Algo impresionante, donde este juego con el padre se da de una manera en la que el padre desautoriza, pero él, por otro lado, asume esto como un mandato cuando él en realidad no podía comprometerse, ¿no? Es muy complejo y es un entramado muy, muy interesante el que se da. Bueno, por otro lado, nos divertimos bastante haciendo este trabajo, digamos, tomando los textos, leyéndolos, porque realmente la capacidad, digamos, de escritura, tanto de los textos de Kafka, ¿no es cierto?, que se han publicado. Hay muchos textos que no se han publicado por un lío legal, porque la esposa de Max Brod se quedó con parte en Israel de estos textos, los empezó a vender en parte, otros los tenía guardados. Bueno, es un lío inclusive legal entre el gobierno alemán y el gobierno israelí. Ahora, esta posibilidad, por ejemplo, las cartas son en sí mismas, tienen un valor estético impresionante. Están escritas maravillosamente. Muy bien. Listo, gracias Álvaro y Silvia. Voy a leer una pregunta y después doy palabra a Leticia. Ya, la pregunta es de Paola Sánchez. Primero felicita por la ponencia y dice, Rosario menciona la aparición de la angustia real como producto de la separación del campo del sujeto con el campo del otro. Mi pregunta es, ¿podría producirse también esta angustia por la ausencia de esta separación? Rosario, te doy la palabra. Tenemos 5 minutos, ya son 11, en Ecuador 11:15, donde en el resto de América Latina 1:15, así que tratemos de ser breves, ¿sí? Sí, creo una buena pregunta de Paola.
Y decir que, bueno, que justamente hay angustia cuando un sujeto se va a separar, ¿no?, del campo del otro, y por esa razón es importante revisar duelo y melancolía de Freud, porque un sujeto que se va a separar del campo del otro, en este caso, digamos, un bebé que se va a separar del campo del otro primordial de la madre, hay un proceso de duelo en toda separación. Entonces yo creo que la respuesta sería revisar y repensar duelo y melancolía en estas cuestiones de separación. Por ejemplo, en el Orlá se ve que no hay un duelo, está más vinculada a la cuestión melancólica o estados depresivos del sujeto. Eso es todo. Muy bien. Leticia Villagómez, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un saludo para todos y decirles que desde que estaba leyendo Silvia el trabajo, a mí al inicio también me parecía que estaba describiendo un caso, sobre todo por cómo ella asume todo ese rol transferencial que se da en la descripción del caso, que es muy creativo. Me gustó, y desde el principio que lo escuché, vino a mí la carta al padre de Kafka. Cuando fue el congreso en Praga, yo presenté un trabajo sobre psicosis justo con un fragmento de la carta, porque además estamos en la tierra de Kafka. La estatua que hay en Praga es muy ilustrativa de cómo está ese padre gigante con ese pequeño hijito en el hombro, ¿no? Pero me quiero referir a la parte tan importante de la constitución del sujeto que tiene la angustia en el caso Kafka, que a mí me tocó trabajar con ese caso de psicosis que llevé al Congreso de la IPA. Es muy interesante ver cómo Kafka, cuando escribe las cartas, tiene todo un trabajo de sublimación, diríamos, mucho más neurótico, pero si leemos Metamorfosis, realmente es espeluznante cómo vamos siguiendo ese insecto que Kafka pone en él toda esa construcción psíquica y cómo nos va llevando en esa subjetividad donde él va sorteando, diríamos, toda esa angustia ante sentirse como un bicho totalmente, diríamos, desubjetivizado. Pareciera que ahí se acerca más a una angustia psicótica paranoide, ¿no? No fóbica, porque tal vez a la aparición de un insecto, una cucaracha, podría acercarse a lo fóbico, pero en esta metamorfosis nos lleva a sentir realmente escalofrío de cómo toma el lugar de ese insecto. Me quedo ahí. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Leticia. Y bueno, tenemos, bueno, felicitaciones a todos por su trabajo. Allá. Perdón, podría hacer solamente una alusión, Leticia. El tema acá es interesante porque el padre de Kafka acostumbraba a llamar a los amigos de Kafka, ¿no es cierto?, como insectos, es decir, les daba nombre de insectos. Es interesante, ¿no?, como él construye la ficción, que bueno, en relación con el padre también, está ahí la figura del padre, en esa nominación, digamos, o en el personaje aquel de la metamorfosis. Perdón. En otra intervención que hace Pela dice, es interesante que en hebreo orla es prepucio, algo que se pierde en la circuncisión. Curioso, ¿no? Bueno. Bueno, me parece que estamos en la hora. Muchas gracias por estar presentes. Nos vemos en la siguiente mesa a las 11:00.